La historia de Pablo Escobar es una de las más impactantes y controvertidas del siglo XX. No es solo la historia de un hombre que acumuló una inmensa fortuna, sino también la de alguien que dejó una huella profunda en la historia de Colombia y del mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en 1949 en Medellín, Colombia. Creció en una familia humilde, en un entorno donde las oportunidades eran limitadas y el camino hacia el éxito parecía difícil. Desde joven mostró ambición, pero también una inclinación hacia los negocios ilegales. A medida que crecía, también lo hacía su visión. En la década de 1970, Escobar encontró en el narcotráfico una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, la demanda de cocaína en Estados Unidos estaba creciendo rápidamente, y Escobar supo aprovechar esa situación. Comenzó a organizar rutas de tráfico, estableciendo conexiones y construyendo lo que luego se convertiría en una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. Así nació el llamado Cartel de Medellín, una red poderosa que controlaba gran parte del comercio de cocaína. Escobar no solo participaba en el negocio, lo dominaba. Se estima que en su punto más alto, su organización generaba miles de millones de dólares al año. Pero su poder no se limitaba al dinero. Escobar también buscaba influencia política. En un intento por legitimar su imagen, llegó a involucrarse en la política colombiana, incluso ocupando un cargo como suplente en el Congreso. Durante ese tiempo, trató de proyectarse como un benefactor del pueblo, construyendo viviendas, canchas y ayudando a comunidades pobres. Para muchos, era visto como un Robin Hood, alguien que ayudaba a los más necesitados. Sin embargo, esa imagen contrastaba con una realidad mucho más oscura. Escobar utilizaba la violencia como herramienta principal para mantener su poder. Implementó una estrategia conocida como plata o plomo, o aceptabas su dinero o enfrentabas la muerte. Jueces, policías, políticos y periodistas fueron víctimas de esta política brutal. Colombia vivió uno de los periodos más violentos de su historia durante el auge de Escobar. Bombas en ciudades, asesinatos y un clima constante de miedo marcaron esa época. El país entero se vio afectado por sus acciones. Su poder era tal que incluso desafiaba abiertamente al Estado. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, decidió intensificar la lucha contra el narcotráfico. Escobar respondió con más violencia, tratando de evitar su extradición. Para él, ser enviado a Estados Unidos era el peor destino posible. En un giro inesperado, Escobar llegó a negociar su entrega bajo sus propias condiciones. Fue encarcelado en una prisión que él mismo ayudó a diseñar, conocida como la Catedral. Este lugar no era una cárcel común, tenía comodidades, lujos y le permitía seguir manejando su negocio desde dentro. Pero esa situación no duró mucho. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión convencional, Escobar escapó. Esto desencadenó una de las persecuciones más intensas en la historia del país. Fuerzas del gobierno, con apoyo internacional, iniciaron una búsqueda constante para capturarlo. Durante este tiempo, su poder comenzó a debilitarse. Sus enemigos aumentaban, tanto dentro como fuera del país. Grupos rivales y organizaciones comenzaron a atacarlo, y su imperio empezó a desmoronarse. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993. Apenas un día después de haber cumplido 44 años, Pablo Escobar fue localizado en un barrio de Medellín tras meses de intensa búsqueda. Durante ese tiempo, había vivido escondido, cambiando constantemente de lugar, cada vez más aislado y con menos aliados. Aquel día, las autoridades lograron rastrear una llamada telefónica, lo que permitió ubicar su escondite. Lo que siguió fue un enfrentamiento en los techos de las casas. Una escena caótica que marcó el final de una de las persecuciones más grandes de la historia. Minutos después, Escobar cayó abatido, poniendo fin a una vida marcada por el poder, el dinero y la violencia. Su muerte no solo significó el fin de un hombre, sino también el cierre de una de las etapas más oscuras en la historia de Colombia. Sin embargo, su muerte no trajo respuestas inmediatas. Al contrario, dejó una serie de preguntas que aún hoy siguen generando debate. ¿Cómo fue posible que una sola persona lograra acumular tanto poder? ¿Cómo pudo desafiar al gobierno, influir en la política y sembrar miedo en todo un país durante tantos años?
¿Qué falló en el sistema para permitir que su imperio creciera de esa manera? Estas preguntas no tienen respuestas simples, porque la historia de Escobar no es solo la historia de un individuo, sino también la de un contexto social, económico y político que facilitó su ascenso. Su caída fue inevitable, pero el impacto de todo lo que ocurrió durante su ascenso dejó cicatrices profundas. El legado de Pablo Escobar sigue siendo uno de los más controvertidos de la historia moderna. Para muchos, es recordado como un criminal responsable de miles de muertes, atentados y del sufrimiento de innumerables familias. Su nombre está asociado con el miedo, la violencia y una época en la que la vida parecía tener poco valor. Sin embargo, también hay quienes lo ven desde otra perspectiva, recordando las ayudas que brindó a comunidades pobres, las viviendas que construyó y el apoyo que ofreció a personas olvidadas por el Estado. Esta dualidad ha mantenido viva la discusión durante décadas, pero más allá de las diferentes opiniones, es innegable que su historia está profundamente marcada por el daño causado y por las consecuencias de sus decisiones. Hoy en día, la vida de Escobar continúa siendo objeto de interés en todo el mundo. Libros, documentales, series y películas han intentado contar su historia desde distintos ángulos, mostrando tanto su ascenso como su caída. Su figura genera curiosidad porque representa el extremo del poder, el punto en el que la ambición supera cualquier límite, pero también funciona como una advertencia. Su historia nos recuerda que el dinero, cuando se busca a cualquier costo, puede destruir no solo a quien lo persigue, sino también a todo lo que lo rodea. Es una historia que fascina, pero que también deja una lección clara. El poder sin control y la ambición sin límites siempre terminan teniendo un precio muy alto. Todo ese poder, toda esa riqueza, toda esa influencia, no fueron suficientes, no pudieron comprar tranquilidad, no pudieron detener el miedo, no pudieron evitar el final. Y es ahí donde su historia deja de ser solo un relato impactante, y se convierte en una advertencia. Porque lo que empezó como ambición, terminó en destrucción. Lo que parecía un camino hacia el éxito, terminó en un callejón sin salida. Pero más allá de la fascinación que genera su historia, también hay una realidad que no se puede ignorar. Porque al final, la verdadera pregunta no es ¿cuánto puedes llegar a ganar?, sino que estás dispuesto a perder para conseguirlo. Pero el poder, el imperio. Lo único que quedó fue su historia. Una historia que hoy sigue siendo contada, no como ejemplo de éxito, sino como una lección. ¿Y tú, cuando todo termine, quieres ser recordado por lo que lograste o por lo que destruiste en el camino? Historias que parecen ficción, pero son reales. Si quieres ver más historias así, suscríbete ahora y no te pierdas las siguientes.